Bienvenidos a Estado de los Estados, con Lilia Arellano y el mejor equipo de corresponsales del país. Muy buenas tardes, ya son las 4:03 y damos inicio a su programa Estado de los Estados, en directo desde la cabina de Radio 620, en donde se encuentra mi compañero. Soy Francisco Rodríguez. Lilia, buenas tardes, y a todos ustedes buenas gracias y muchas tardes. Y bueno, en unos momentos más ya estará don Víctor Sánchez Baños también en esa cabina. Y por la línea telefónica, pues el maestro Jorge Saldaña. ¿Qué te parece, Paco? Programa redondo, ¿eh? Y no por el que está aquí frente al micrófono. ¿Estás redondito? Y acolchonadito. Ah, qué rico. Mira, eso te lo puedo decir ahorita que estoy lejos, ¿eh? No. Estoy ahí en la cabina, fíjate, no, me das miedo. En una tarde como la que amenaza esta ocasión, ¡wow! ¿Motelera? Pues totalmente. Sí. Totalmente. Lluvia, trueno, rayos, más lluvia. Centellas. Esta tarde vi llover. Oye, mis centellas son las que señalas en tu columna que están allá en Los Pinos creando tormentas, ¿verdad? Fíjate, lo que yo escribo para mañana es que se está formando lo que los meteorólogos llamarían la tormenta perfecta. La economía, pues nada más está como para llorar. No para llorar, está para quejarse, está para presentar, como ya lo han hecho cuando menos 7 ciudadanos mexicanos, 7 empresas mexicanas, recurso ante la Corte, porque la reforma fiscal, lo acaba de decir el presidente del grupo ITSE Banorte, Guillermo Ortiz, ha sido el gran fracaso. Ha provocado que el ya de por sí débil mercado interno, pues nada más no avance. No hay compras, la formalidad que se persiguió durante más de 2 décadas se está perdiendo, porque de repente los señores legisladores aprobaron la iniciativa del señor Peña y ya no hay deducibilidad de muchísimos gastos, y la deducibilidad era una forma de control. Todos pedíamos factura para deducir, y eso obligaba a que muchas empresas, a que muchos prestadores de servicios te dieran factura, y entonces entraban en la formalidad. Hoy la gente ya no te da factura y no te importa, porque apenas si vas a poder deducir el 10% de los gastos que tú hagas. Se está perdiendo el control y estamos regresando otra vez a la informalidad que, te digo, durante más de 2 décadas había sido una lucha permanente de los funcionarios fiscales de este país. Pero que no nos extrañe. Lo que me llama la atención ahorita, antes de que continúe todo esto tan interesante, es que fíjate que la Suprema Corte aceptó estos paros de las empresas por la deducibilidad. Dale entrada. Sí. Otra de Electra, también por la homologación del IVA, sí, y en fin, de otras 3 o 4 empresas, entre las que está la cadena de periódicos del Sol de México, sí, etcétera. Pero ya ves con qué desfachatez los señores de la tremenda Corte no aceptaron los amparos de los maestros y dieron la orden de paralizar en todas las entidades pues los amparos de las pequeñas y medianas empresas, que tienen que ver con los mismos conceptos de los expedientes por ellos aceptados en relación con los grandotes. Uh-huh. ¿Por qué esta diferencia? Pues, ¿porque todo está mal? ¿Por qué? Totalmente. Aquí está Víctor Sánchez Baños ya con nosotros, y yo creo que él también tiene una respuesta para eso. Fíjate que sí, son más que respuestas, porque respuestas nunca te las da el fisco. Te deja muchas interrogantes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Lilia? El auditorio, los saludo con mucho afecto. ¿Qué tal, Víctor? Tarde pero sin sueño. Tarde pero sin sueño, sí es. Mira, y bien comido, ¿eh? Y bien comido, mira, si vieras hasta los cachetates bien rebosantes. Regordete. Fíjate que hay un aspecto que comentaba precisamente Paco, que a mí me parece importante. La política fiscal es para que todos paguen impuestos. Ese es el objetivo. Esa es una política fiscal justa. O sea, porque todos pagamos impuestos, todos, absolutamente. Y eso es lo que tiene que hacerse, que todos paguemos impuestos para que todos generemos, pues, beneficios a la comunidad. Eso es la teoría, ¿no? Lo que pensamos que debe ser la teoría. Y una manera de controlar o de tener mayores impuestos son los impuestos de control. Y los impuestos de control, ¿cuáles son? Pues el hecho de que tú puedas deducir, entonces tú deduces algo y entonces tienes un derecho a que esa deducción, pues aunque bajas un poquito
el cobro inmediato de ese impuesto, lo disminuyes un poco, estás generando que mayor gente pague impuestos, porque va a pedir más facturas. Pero ¿qué es lo que está pasando? Todo lo que son impuestos de control, se les olvida llamarlos como tales. El impuesto al refresco, por ejemplo, es un impuesto de control. No nos hagamos. Siempre ha sido, pues, se lamían los bigotes los mismos políticos, porque decían, bueno, si le ponemos un peso a cada uno de los refrescos que se vendan de impuesto, pues nosotros vamos a tener alrededor de 1 billón de pesos, porque es 1 billón de refrescos. No te hagas, Víctor, que esa idea fue tuya, ¿eh? Sí, yo, la verdad sí fue mía. Yo se las dije a varios secretarios de Estado, secretarios de Hacienda. Le dije, ¿por qué? Porque con eso también disminuyes el problema de la obesidad, más que de la obesidad, la diabetes, más que la obesidad. Entonces estos le tenían miedo. ¿Por qué? Porque le tenían miedo precisamente al clan, a los refresqueros, que tienen unos cabildeadores que manejan mucho dinero. O sea, vamos siendo muy claros. Pero, pues, ¿qué es lo que pasa con este impuesto de control? Cuando tú le pones un peso a cada refresco, la mayoría de los refrescos que se venden en este país se venden en efectivo. Ojo, gran parte de ese dinero se fuga, tiene una gran evasión. Si tú pagas un peso y le pides un peso de control, los refrescos van a decir, vendí 50 refrescos hoy, mano, discúlpame, se nos cayeron, como están diciendo ahora, se nos cayeron las ventas de los refrescos. No es cierto, la gente sigue tomando su Coca-Colota, la está tomando todos los días, así le cueste 10 pesos más. O sea, porque tampoco hay agua que puedas beber. Es un gran problema que hay en este país. Y por eso fue que se impulsó durante muchos años el que estas empresas que tú mencionas, de las aguas negras, como decimos comúnmente, llegasen hasta los rincones más recónditos de nuestro país, porque a falta de agua potable para que la gente bebiera, pues el gobierno prefería que bebieran aguas negras antes de enfrentar el gasto que implicaban las enfermedades gastrointestinales que se reproducían por todo el país. Apenas la gente comenzó a tomar estas aguas negras, el índice de enfermedades gastrointestinales descendió y por lo tanto el gasto en medicamentos para atacar esas enfermedades también se vino para abajo. Tú sabes que era el principal enemigo de la fiebre negra en Europa en la época de la Edad Media, pues era precisamente la cerveza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la cerveza, igual que el agua de los refrescos, ahora ya tienen filtros, pero en aquel entonces la cerveza se hierve por razones obvias, ¿no? Claro, se hervía. Entonces, oye, pero fíjate, este fracaso de la ley fiscal que está tan debatida, que nos está afectando a todos, nadie tiene dinero, en estos momentos nadie paga, así estén recibiendo algunos cobros por ahí del gobierno, las empresas no están pagando, y no están pagando porque tienen temor, están tal vez capitalizándose ante la tormenta que está por venir, y es una tormenta en serio. Pero también porque el gobierno les ha pagado. Mira, gran parte del ejercicio que tienen es porque no han pagado el gobierno, sí. Y el gobierno no pagar. Mira, vivimos en este país, una buena parte de las empresas viven precisamente lo que le venden al gobierno. Uh-huh. Y cuando no paga el gobierno, tiene un retraso. Sí, tiene un retraso de de año y medio. Súmenle ustedes 365 más la mitad del otro año. O sea, ese es el retraso. 500 días de retraso. Oye, eso no hay empresa que te lo aguante. Y si la empresa te lo aguanta, te cobra entonces un costo financiero. Claro. ¿Ese costo financiero qué implica? Oye, pero pues ¿por qué iba a salir bien la reforma fiscal si la hizo Luis Videgaray? A ver, vamos a revisar. Luis Videgaray es egresado del MIT. El MIT no se especializa en economía, ¿eh? El MIT salen actuarios, salen científicos, innovadores, los técnicos que surten a Silicon Valley, los que hacen los iPhones, de ahí salen del MIT, pero no salen economistas, ¿eh? Luego salta la fama Videgaray por aquel negocio, que fue un negocio de Pedro Aspe, de Paco Gil, con moche, 1,000 millones de pesos, del arreglo de las finanzas del Estado de México. Vamos a reestructurarlas, te vamos a cobrar 1,000 millones, yo soy el secretario de Hacienda, tú eres el secretario, vamos a hacer un negocio, las arreglamos pues, ya no debes tanto. Eso no lo hizo Videgaray, lo hizo todo el equipo de Protego que encabeza Pedro Aspe. Luego Luis Videgaray fue secretario de Finanzas del Estado de México. Las finanzas del Estado de México. Después de que hacen esa renegociación, ojo. Uh-huh. Sí. Ahí conoce a Peña y ahí lo invita. Pero, a ver, ¿qué? ¿Las finanzas del Estado de México son las mejores de las 32 entidades de la República? Sanas, transparentes, nada. Las finanzas
Las sí salvaste en ese momento. Mira, lo que pasa que las deudas... alguien me decía... Las estructuran con un moche. Sí, pero mira, las deudas yo te debo 200 pesos. No hablen al mismo tiempo. Yo te debo 200 pesos, Víctor. Y Lilia interviene para que arreglemos que no te los pague en 6 meses como habíamos quedado, sino que te los pague en un año. Y por eso Lilia se va a llevar una comisión. Pero espérame, ya no le vas a pagar 200. No, le voy a pagar mucho más. No te meta a la cárcel. No, pero le voy a pagar mucho más porque... a quedar mal con las calificadoras internacionales. Pero te voy a pagar más. Si no puedas volver a pedir un peso, le vas a pagar 240. Exactamente, le voy a pagar más. ¿Sabes cuál es el asunto? Lo que no hizo Pedro Aspe cuando llega Ernesto Zedillo. ¿Qué es lo que hizo en el Estado de México? Como hizo en varios estados, no es el Estado no fue el único. O sea, Permargo nada más hizo a través del Estado de México una estructura que... Es Protego, ¿no? Protego, perdón, Permargo, y es la naviera. Protego. Lo que hizo en esos momentos fue, vamos a ver, ¿cuáles son los plazos que se están cumpliendo? ¿Cuál es la deuda a corto plazo? ¿Cuál es la deuda a mediano y largo plazo? Entonces, ya hacen las negociaciones. Yo no sé si era la cantidad $1,000 millones de pesos. No lo dudo que haya sido, la verdad, no lo dudo. Pero, ¿sabes qué? Que aquí vamos a ver cuál es el costo financiero que le deja. Yo lo que veo es de que la renegociación se hace con los bancos, porque fue con banca privada fundamentalmente esta negociación, y los contactos que tenía Pedro Aspe en la banca privada, curiosamente, una de las bancas en aquel entonces era Banca Serfín, con la gran mayor deuda. Hoy se llama Banorte, por cierto. No, Santander. Santander Serfín. Entonces, todo esto que estamos viendo en juego de políticos, empresarios y financieros, nos lleva a una sola cosa. Como tú dices, ¿cuál es el esquema económico que tiene el país? ¿El neoliberalismo? No, ojalá. No, porque no estamos hablando de nuevas libertades ni de una nueva libertad. Estamos hablando de un sistema económico que está presionando muchísimo más al causante cautivo, al empresario que es el que se está generando empleos hoy en este país. O sea, el gobierno no genera empleos. Lo único que genera es burocracia y gasto. Y un tercer factor que a mí me parece muy grave, que necesitamos los mexicanos reflexionar sobre esto, que es cuál es nuestra política fiscal, recaudatoria o de impulso a los negocios. ¿Recaudatoria? Totalmente. Entonces te cobran impuestos, ¿por qué? Nada más por la linda cara del gobierno. Pintes el color que quieras. Y no te dan nada a cambio. Bueno, a ver, disculpen ustedes mi gran ignorancia, pero dicen que los refresqueros sacan provecho, que habrá otras firmas que hagan lo mismo, que no es más que una brutal evasión de impuestos. Hay marcajes internacionales para determinar cuánto valen determinadas industrias, determinadas empresas que tienen o un nombre internacional o se dedican a una actividad en la que encuentran reproducción en prácticamente todos los países del mundo. Una de ellas es la embotelladora. Para que tú vendas una embotelladora, como en el caso de Tensa cuando Chávez decidió quedarse con ella, tienes que hacer un cálculo, y el cálculo se basa no en tus ventas, sino en tus envasados, ¿sí? No en las ventas, sino en los envasados, que es una situación diferente a los medios de comunicación impresos, por ejemplo, que no cuenta tu tiraje, sino la venta. Y se saca además un promedio de ambos. Que será muy difícil que se cuente cuando hay una producción limitada de latas, de envases, de todo esto. Que puedas cruzar información como esa con la que andan persiguiendo para lavar dinero si haces alguna compra mayor de 50,000 pesos. ¿Qué será muy difícil? Yo digo que no. Yo digo que todo esto es un entramado en el que gana, en el que está en ese momento en el poder, que es al que le llegan sus moches completitos, trátese de la actividad que se trata. Y después dicen ustedes de la deuda. Yo creo que gran parte de las diferencias entre Rubiel y Peña Nieto se deben a la cuestión económica. El gobernador del Estado de México, como muchos otros gobernadores en el país, está perfectamente atado de manos.
porque todas estas deudas renegociadas tienen obviamente un aval, y ese aval se finca en las participaciones federales. La mayoría de los estados tienen comprometidas sus participaciones federales hasta en un 80-85%. Con el resto no pueden hacer nada, ninguna obra. Entonces después se les recrimina que, por ejemplo, el presidente anuncia la construcción de un nuevo camino de tal a tal lugar y un puente. Sí, nada más que todas estas obras están contempladas dentro de una reglamentación en la que el gobierno federal pone 2 pesos y el estado 1, o 2, 1, y el municipio, si es importante, otra cantidad. Pero el gobierno del estado no tiene ese peso. El municipio no tiene ese peso. Entonces el gobierno del gobierno federal pues simplemente no construye, porque el gobierno del estado y el gobierno municipal no cumplieron con la parte proporcional que les correspondía para la realización de la obra. Y entonces todas las críticas se van a lo local, cuando en lo federal nunca ha habido un control sobre el endeudamiento de los estados, y ahora que lo pretenden imponer, pues se me hace que es demasiado tarde, porque los tienen ahorcados. El gobierno puede hacer gran cosa porque tiene sus participaciones federales totalmente comprometidas. Entonces su captación tributaria pues son sus gastos, estos de, ¿cómo le llaman ustedes? El gasto corriente. Gasto corriente. Y una que otra cosa, pero en la misma condición están todos. Entonces cuando van a asumir el poder, la gente de las finanzas les dice, no hombre, te renegociamos la deuda para que estés tranquilo, a gusto, que tal y tal. Cuando ya llega su gente y ve, dice, oye, no tenemos, ni para la nómina. Y claro que vienen los reproches. Claro. Y son exactamente las mismas provocaciones entre el gordito veracruzano y Fidel Herrera. Las mismas que han llevado a ese exhibicionismo y show que hemos visto entre el gobernador que se va y el que llega, hombre. Que no hay. Oye, aquí también hay provocación. Atados. Ahora, lo que es cierto es que yo no sé si se necesite ser economista, si necesites estar graduado en, ¿dónde dice, Taco? El señor Videgaray tiene una licenciatura en el ITAM y un posgrado en el Massachusetts Institute of Technology, el MIT. ¿Saben ustedes quiénes son las mejores en finanzas, en economía, en contabilidad? Las academias además, vascas. Los mejores oficiales mayores que puede haber. Las academias vascas. Madres de familia. ¿Los qué? Que las con muy poco dinero tienen que distribuir para hacer frente el día a día, sortear las deudas, no ser lanzados por el casero, tantas cosas. Y estos señores, con todos esos millones, con tanto burócrata inútil, no pueden hacer nada, hombre. Bueno, es porque... Y ahí está, pues como dices, Paco, la tormenta perfecta. O no sé y apenas estamos viendo los relámpagos de mayo, ¿eh? La tormenta perfecta se está formando. Oye, y perfectamente a punto de irnos a corte también. Saldaña, qué gusto tenerte. Saldaña, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. No nos escucha. Apenas se le escucha, don Jorge. Sí, porque estamos en una crisis de comunicación, además, muy fuerte. A ver, yo hago lo más fuerte que pueda y allá súbanle toda la cosa. Adelante. Bueno, pues en estas cuestiones que estamos comentando, en el terreno económico, pues no a todos, hay que decirlo claramente, les da mal, aunque todos los sectores ya hayan manifestado. Bueno, hasta el clero ya ves ya cómo se metió a hablar de la pobreza y todo lo que ha generado el gobierno, ya por donde quiera. Peor, de un estado fallido. Así es. El editorial del diario desde la Feo, ¿cómo se llama? El de la arquidiócesis. Así lo llamó. Estado fallido. ¿A quiénes no les va mal? Pues a los delincuentes
de cuello blanco y a los narcos. Si no, fíjate tú, ¿dónde está el de escenografía? En Las Brisas, ¿no? No A gusto que se llamó la obra. Pero ¿Dónde está Ramírez Tolto? ¿Dónde están todos los defraudadores de Pemex? ¿Dónde están los defraudadores de bancos? A gusto. ¿Y los narcos? A ver, ¿ya tenemos alguna relación de que le quitaron siquiera un centenario al Chapito? Sí, pero nada. Hay algo que ahorita que los estaba escuchando, me daba yo cuenta de decir, oye, pero si yo soy tan viejo, pues toda la vida han estado en eso, toda la vida me han informado a mí como ciudadano, le han informado, ellos dicen a la gente que ya tiene una significación peyorativa, como si fuera la gente que va al fútbol, a los toros, o que va al béisbol, y yo diría, tendrían que dirigirse a mí como ciudadano, pero ya te digo, ya les decía, yo que tengo 50, 60, 70 años de no sé qué, de escuchar la misma, voy a decir como en mi pueblo, la misma cantaleta triunfadora, y la situación de facto, que traducido quiere decir de hecho, no ha mejorado. Y no ha mejorado porque no puedes decirse ángulos verdaderos del país donde brille la esencia de la primera intención. Hacemos una institución para que haya democracia y mi pregunta es, ¿hay acaso verdadera democracia? Hacemos instituciones de gente muy catalogada en universidades del mundo. ¿No acaso hay 50% de mexicanos que no tienen lo suficiente para comer? Lo que no hay, eso debo subrayarlo, es una verdadera y sólida institución para combatir la corrupción. Y esa sí hay, a lo largo, a lo ancho, para abajo y para arriba del país. Entonces, como decían en una época de, no me acuerdo si era de Cedillo o de López Mateos, ya no queremos más más realidades, queremos más promesas. Es decir, me parecería que se está enfocando todo, punto de vista personal y muy respetuoso, desde un ángulo publicitario promocional, pero no para arreglar a una nación. El hecho de arreglar a una nación implicaría y demandaría una convicción interna de comportarse conforme a los valores preestablecidos en la política, en la sociología, en la ciudadanía, en lo que tú quieras. Pero eso no lo he visto, salvo que ustedes me digan que estoy equivocado y yo lo aceptaré humildemente como soy. Bueno, te voy a decir que ya la perica, Guillermo Ortiz Martínez, acaba de decir, cuidado con lo que vamos a prometer y no podemos cumplir, ¿eh? Pues todo lo todo. que es que no saben más que prometer. Prometer es la única función que tiene un político. Prometer, un político no está hecho para que cumpla. Un político está hecho para prometer, apúntale. Sí, bueno, un político mexicano. Un político mexicano. Casi de todo el mundo, ¿eh? No te oí. Bueno, ¿sabes qué? Que hay otro de los aspectos que llaman la atención cuando en México precisamente la justicia está hecho para los poderosos. Por ejemplo, Gastón Azcárraga está fugado, está en Estados Unidos. Ya el gobierno de Estados Unidos dicen, señores, venga para acá Gastón Azcárraga, lo vamos a someter a un juicio. Pero no es un juicio por lo que defraudó en México, a un juicio migratorio, porque él está pidiendo asilo en Estados Unidos y dice que él es un perseguido político de la administración de Enrique Peña Nieto. Al final de cuentas, por él truena Mexicana de Aviación,
por él está mucha gente sin empleo, por él que se robaron dinero, o sea, estamos hablando de mucho dinero durante la administración de Felipe Calderón, pues eso no lo toman en cuenta. ¿Por qué? Porque él es un hombre rico, inmensamente rico. Muchos miles, bueno, estamos hablando no miles, pero sí, algunos decenas de millones de dólares las tiene y los está invirtiendo, los tiene en Estados Unidos. Esa es la diferencia entre la justicia entre un pobre y un rico en este país y en el mundo. Cuando Krugman, es un premio Nobel de Economía, alguna vez platiqué con él, dice, por cierto, dice, yo estoy sorprendido de algo. Dice, la política neoliberal, que en Estados Unidos nada más la escuchan, pero no la aplican, por cierto, en México es el único país en el mundo donde la aplican al pie de la letra. O sea, una política neoliberal en donde los políticos tratan siempre de quedar bien con el poder supremo de Estados Unidos. ¿Y con el Eso quiere decir que somos un país obsecuente, obediente y lacayo. Ladino, sí, tiene sentido. Bueno, pero no podrán ustedes negar que este gobierno tiene su lado bueno, de preocupación con la sociedad, con las familias, con el control natal. ¿Estás bien, Lili? Porque ya ven ustedes lo que dijo la ¿Estás bien, Lili? esta, ¿no? La Chayo. ¿Estás bien, A Lili? las que tengan más de 3 hijos, nada. Entonces, ¿qué pasó? No puedes hacer esto, Rosario, le dijeron. ¿Cómo te atreves a hacer esto con las indígenas, hombre? Mira, ni modo, hay que sacarte del hoyo este en el que te caíste. Entonces rápido va el secretario de Comunicaciones y Transportes y anuncia televisiones para cada hogar mexicano para que pueda entrar el apagón analógico. Ah, que a todas. No, el fondo es pues para que vean televisión y dejen de estar haciendo el amor y teniendo hijos a lo tarugo y puedan tener su buena dotación de oportunidades. Pero aprovechan los comerciales, Qué Lili. bien están engranados, cómo salen unos a la defensa de otros. Claro, ahora van a tener que mandar llamar a la Comisión Federal de Electricidad para que les lleve luz a las regiones a donde entregan sus televisiones. Van a tener que enseñarles inglés, porque si no, ¿cómo van a mover el control remoto? Pero mira, qué gran estupidez desde el punto de vista financiero y de todos los puntos de vista, incluso hasta moral. Vas a regalar televisiones. En Estados Unidos hubo un apagón analógico. Eso fue ya hace 5 o 6 años. Y se llevó a cabo con el mayor escrúpulo que se puedan imaginar. Lo que hicieron en las televisiones, estas de cajón, que son las analógicas, las convierten en digital con una cajita, un aparatito que cuesta $20. La gente llegaba, pagaba sus $20, le daban su cajita, le decían cuáles eran sus instrucciones para conectarse. Cuando viene el apagón analógico en Tijuana, les hicieron la misma operación, aquí está la cajita y aquí están, nada más que la cajita aquí costó $700 al gobierno. O sea, de $20 a $700, hay una diferencia así como de $500, vamos, $400 aproximadamente. ¿Quién se quedó con ese dinero? Eso fue el año pasado. Pero vamos a seguir hurgando, vamos a pensar de que se hizo adecuadamente esto, se hizo dentro de los márgenes de la ley y la moral. Empiezan a repartir estos aparatos y no se los repartieron a todos. ¿Saben por qué? Porque había lugares en donde no podían esta gente en aquel entonces era de Cofetel, no podían llegar a ciertas colonias porque los asaltaban y se los robaban. Y otra, ¿por qué? Porque tenían que contratar alrededor de 500 o 600 personas para que fueran y conectaran 2 cablecitos que ya vienen en la caja, los conectaran a la televisión y a la antena aérea que tienen. O sea, trato de retrasados mentales a aquellos que saben perfectamente que las instrucciones se siguen al pie de la letra y se conectan y no sale en un peso, pero todo va con cargo al fisco y al erario. Ahora, estas televisiones yo quisiera saber cuánto cuesta cada una, porque en mayoreo pues debe costar muy barata, ¿no? Como las laptops que regaló Chaifé. Que todavía no las entregan, por cierto. Pantalla, que no sirven, se ve borrosa, no otros no tienen. Ay, qué barbaridad. O como Enciclomedia, Lilia, que también se repartieron pantallas y pizarros gigantes en donde no había electricidad. Sí, es lo mismo. En donde se compraron kilómetros de cables para conectar un enchufe que estaba abajo de una pantalla en muchas escuelas. Oigan ustedes, fíjense que me entró aquí una cuestión. Jorge Saldaña, escucha esto. Los 3
pues aparecemos en las pantallas de Azteca. Pero ¿se acuerdan ustedes que cuando el señor Salinas Pliego todavía no se dedicaba a la televisión, pues pudo hacer un pedimento aduanal importante y otras tantas que ya tenía en sus bodegas de computadoras que se vendieron para que pues secretarías como Gobernación pudieran almacenar el diario oficial y muchas otras cosas ya en programas de cómputo. Me causó extrañeza ver que el amparo que solicitó Electra era por la homologación del IVA. ¿Y no será por la importación de estas cajitas, Víctor? No sé, te voy a decir una cosa, porque al final de cuentas esto no cobra IVA, las cajitas estas no tienen nada que ver con la política fiscal. No, espérame tantito, ¿cómo no? Si tú estás en la frontera y adquieres estas y las vendes ahí mismo, no es lo mismo que las distribuyas a Guanajuato con el 11% a que se las distribuyas con el 16%, porque además tú se las vendes con el 11%, pero el distribuidor en Guanajuato al venderlas con 16%, él ya tiene una diferencia en impuestos de un 5%. Bueno, se las vende el gobierno. Ya eso multiplicado por, bueno, pues cuántos hogares mexicanos no van a alcanzar estas televisiones de comunicaciones y habrán que tener estas cajitas. Sí, pero las cajitas las compra el gobierno, ya tiene un stock de cajitas para convertir en analógico, ya los tienen de varios millones. Y de cajones para morinos. Sí, también. De cajones también tienen un buen stock, sí. Porque para allá vamos todos. Pues si es un 5%, perdonen, habrá que darle gracias a Dios. Porque no, el 5% de impuesto, no lo que va a ganar. Pues sí, pero es un 5%, me parece muy honorable. En el caso de una persona, sí, un 5% es honorabilísimo. Ellos están acostumbrados a cobrar ahí donde no han invertido y que después lo pague el pueblo. Por eso hay que bendecir a Salinas, como se llame, si ocasionalmente solo va a ganar un 5%. ¿No te parece? ¿Quién le habrá vendido al gobierno las cajitas? Sí, se sabe vámonos quién al fue. Corte, ¿no? Sí, y luego te digo quién fue. Ah, no, que no hay corte. No hay corte, no hay corte. ¿No hay corte? Fíjate que esas cajitas las vendió una empresa que, por cierto, es de nueva formación. Es una empresa, no sé, Electronics X, no recuerdo bien el nombre, por ahí lo voy a buscar y lo tendremos la próxima semana. Esta empresa compró las cajitas y las licitó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el año pasado. Pero no nada más que licitó las cajitas, sino también al personal para la instalación. Y se iniciaba el apagón analógico precisamente en Tijuana, que fue un fracaso rotundo el apagón analógico. Ahora, para evitar que no llevar a la gente a las casas, precisamente para conocer qué es lo que pasa con este apagón, o sea, cambiarles la cajita, ahora vamos a regalar televisiones. ¿Por qué vamos a regalar televisiones? ¿Por qué vamos a hacer esa entrega? Porque están haciéndolo a través de nuestros impuestos. Sí, claro, o sea, no es con su lana. No es con la lana de los políticos, es a través de los impuestos. O sea, van a sacrificar quizá un puente, una escuela o quizá un hospital. ¿Para qué? Para entregar las televisiones. Ahora, ¿qué televisiones van a entregar? No están entregando una Sony de 4K, no tampoco estas super, las supercomputadoras que vienen en las televisiones. No, son unas televisiones muy austeras, chiquititas, por cierto, que son las que van a regalar. Bueno, pero a caballo dado no se le ve colmillo y dice, si se lo van a gastar ellos, se lo van a bolsar, pues que me caigan, me salpiquen un poquito, pues no está mal. Pero al final de cuentas todos vamos a sufrir precisamente el desvío de recursos que están destinados para otro tipo de cosas, para la compra de televisiones. Pero es que es la compra de televisiones. Es la compra de conciencias. Es la compra del voto, Lili, es la compra del voto para el 2015. Pues sí. Es más que una compra de conciencia, es la compra del voto. Volvemos nuevamente a la política electorera. Todo el presupuesto es para hacer política y lo que quede para hacer obra. Pero pues sí, no es política, es robo y corrupción. Bueno, pues es que la política y la corrupción son sinónimos en nuestro país, lamentablemente. Eso sí.
Yo quisiera saber un país donde la política no tenga sus tintes de corrupción. Hay más o menos corrupción, pero casi todos los países tienen corrupción en la política. Lo que no hay es impunidad. Y en México lo que existe es una gran impunidad. Y en otros países no. Si te cachan como corrupto, te amuelas, ¿eh? Te amuelas, tienes que ir a un proceso y en terminas China en la los cárcel. matan, les cortan la cabeza si los encuentran. Así seas miembro del buró del Politburó, sí. Del Politburó, o sea, de los que mandan y son los dueños de China. O sea, también hay reglas. Pero aquí no, aquí cuando vamos a ver que haya un proceso a un expresidente. Nunca. A los hermanos sí, como hizo Zedillo con Salinas. Zedillo, ¿no? Fue el que más lejos llegó encarcelando a un hermano. Antes los presidentes pues se iban tras los colaboradores, tras los favoritos. No le debía nada a Salinas también. O sea, al final pues, eran coyotes de la misma loma, pero no le debía mucho a Salinas, al contrario, le debía más bien a otro grupo. Y lo que hace precisamente ahí es irse contra Salinas. ¿Por qué? Porque quería perpetuarse en el poder. ¿Tú crees que Calderón con su malhadada guerra, tú crees que Calderón con su pésimo manejo de la economía, fíjate nada más, lo manejaba Cordero, quien decía que con 6,000 pesos alcanzaba hasta para mandar a los niños a la escuela privada? Y comprar tu coche, pagar la... Sí, todo, para alcanzar para todo. ¿Va a ser algún día Calderón sujeto a un juicio? ¿Va a ser señalado por alguna cuestión de los muchos delitos que indudablemente cometió? Bueno, ahí está lo que pasó con Zedillo y la masacre esa. ¿De Acteal? Sí, y Choifet. ¿Sí? La de Acteal. Choifet hoy está como secretario de Educación, que fue el autor, más bien, el que no el que provocó, sino el que no hizo nada para que se evitara esa masacre, era Emilio Choifet, porque los señores se habían ido de vacaciones y Emilio Choifet se fue de fiesta, dicen por ahí que se fue de fiesta, y pues a pesar de que estaba encargado de el gobierno de este país, porque Zedillo pues estaba de vacaciones, pues dejó que las cosas crecieran a tal grado de que murieron mucha gente allí en Acteal, ¿no? 22 personas. Pues era el sereno. Mira, Díaz Ordaz dicen que tampoco tuvo que ver con la masacre del 68, sin embargo él ha cargado con toda esa etapa de la historia. Así que Zedillo tendrá que cargar con la suya. Y si él puso a un secretario de gobierno, llámese como se llame, incompetente, pues que pague por su error. Choifet es el Echeverría. Ahora te voy a decir, yo no estoy de acuerdo, Paco, tú, Víctor, cada vez que dices, ¿con Paco eso es en todo el mundo, eso es en todos los países. Sí, sí es. Oye, así es. Unos más, otros menos. En todos los barrios, en todas las colonias, en todos los edificios, pues hay una que otra piruja, pero pues no por eso yo quiero que las mías... Que todas las mujeres sean pirujas. Así, no, pero ¿sabes algo? Por nombrar algo. A mí si hay corrupción en todo el mundo, pues mala tarde para el mundo. Yo necesito ver qué es lo que está pasando en el mío. ¿Pero qué estás haciendo para que se acabe esa corrupción en este país? La denunciamos, nada más. Está a la orden del día. Yo creo que es un gran paso. Es un paso nada más. Tú fíjate, tú revisa los periódicos y revisa los programas radiofónicos y de televisión y dime cuántos de ellos denuncian la corrupción. Excepto que haya línea, excepto que en ese momento haya que pegarle oceanografía. Pero si te dicen, ya no le peguen porque ¿qué creen? Que Rodríguez Borgio, el gasolinero, es compadre del señor Peña Nieto, ya no le toquen por ahí, pues ya nadie le toca por ahí. Una cosa es denunciar y otra cosa es tomar un hecho delictivo como noticia y nota roja o nota de color. Para mí, por ejemplo, denunciar no es decir un señor gordo tomaba al PRI como casa de prostitución. Hay que examinar los profundos, las entrañas que tiene el hecho de que llegue a conducir un partido en un área tan importante como México, un individuo que utiliza eso como un foco de corrupción erótica, de trata de blancas. ¿De quién hablas, Jorge? ¿Cómo? ¿De quién hablas? Pues de Cuauhtémoc. Porque hay varios, Yo conozco otro que tiene un nivel superior y que hace exactamente lo mismo. Lo único que lo diferencia de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre es el copete y el código postal, ¿A quién te refieres? Que tenemos que ir a corte, Jorge. Enseguida volvemos. Bueno, entonces ya ni modo. Bueno, creo que sí nos encontramos y habremos de coincidir en el tiempo en el que, bueno, tal y como los pronosticó Jolopo, somos un país de circos. Fíjate tú que de las acusaciones contra Gregorio Sánchez, salidas de Argentina,
por la adquisición de unas hectáreas en esas tierras. Y en esta operación pagarla con $2 millones en efectivo, que tenían además como antecedente una donación hecha por el propio Gregorio Sánchez a su hijo, y en unos terrenos en los que dicen que solamente se tiene acceso o por mar, o con estas camionetotas que se llaman todoterreno, que aguantan pasar por zonas ahí áridas y todo eso. Bueno, pues que este señor está siendo denunciado, investigado allá. Obviamente las autoridades argentinas sacan a relucir pues sus antecedentes, el haber estado preso por señalamientos de lavado de dinero, de narcotráfico, de trata de indocumentados, etcétera, etcétera. Ah, pues lo desmiente. Dice, no es cierto, yo estoy limpio, todo lo he hecho bien, no tengo nada que temer. Casi iba a decir, no tengo ni propiedades en Argentina, pero como que se rajó, porque cuando su esposa, la última, Niurka Sáliva, cubana, iba a parir, se fue allá a Argentina a tener a su hijo porque salió huyendo también, porque estaba siendo señalada por el tráfico de indocumentados cubanos, que los sacaba de Cuba para traerlos a Cancún y llevárselos a Miami. Bueno, entonces no podía decir que no tenía nada en Argentina porque estaba el antecedente de lo dicho por su mujer, etcétera, etcétera. Pero Gregorio Sánchez mintió cuando Antonio Sánchez fue muerto junto con el general Tello Quiñones. Se le dijo que era su sobrino. Dijo, no es cierto, yo no tengo ningún parentesco. 3 días después confesó, era mi sobrino. Cuando le secuestraron al cuñado, a las sobrinas, allá el cuñado exalcalde en Tierra Caliente, en Guerrero, se le dijo, familiares de Gregorio Sánchez, no es cierto, no es cierto. Después tuvo que decir que bueno, pues que se trataba de una media hermana, y que sí eran sus sobrinas, y que sí era su cuñado, y que sí estaba ligado a algunas actividades no muy claras. Que por cierto, el general Tello Quiñones, al que mataron aquí en Cancún, se dedicó a combatir la amapola en Tierra Caliente, allá en donde nació Gregorio Sánchez. Fíjense ustedes qué casualidad, Entonces, ha desmentido, bueno, el aparato para repavimentar, que le llaman dragón, aquí le dicen la dragona, pues primero dijo que era rentado, luego que no, que el ayuntamiento lo había comprado con grandes sacrificios. Cuando se le dijo, esa máquina es tuya y la estás rentando y estás haciendo trastupije y medio con un dinero que te están consiguiendo en la Cámara de Diputados para la repavimentación, lo negó. Pregúntenme hoy quién vendió la dragona con su nombre, Gregorio Sánchez. ¿Y cree que le van a creer que no tiene nada en Argentina? Sí, mira, ha sido mentira tras mentira de él y de cuántos más, porque ya ves lo que acaba de decir tu presidente, que ahora el 10 de mayo dijo que ya les va a dar casas baratas a las madres en plena crisis inmobiliaria. ¿De dónde las va a sacar? ¿Cuáles casas? No, y ayer dijo que la economía va por buen camino. No dijo a dónde lleva el camino, pero pues va por buen camino. Si es a donde yo me sospecho, sí va por ese camino, Bueno, dice que está haciendo mucho ejercicio, ¿verdad? A eso se debe su delgadez, ¿no? No, dicen que se debe a un problema de la tiroides. Tiene un problema de la tiroides importante. Bueno, de eso lo operaron. De eso lo operaron hace poco y por eso se debe a su delgadez. Es un problema pues que no es... bueno, no nos han dicho porque aquí ya saben que la salud de los presidentes o de los políticos... Ellos no se enferman, espérate, ellos no se enferman. No son superhombres. No se enferman. O sea, ellos son la gente que no podemos... Los super héroes jamás podrían tener ni una gripa, ¿no? Pero fíjate que el problema de él es un asunto de tiroides y esto lo deben ya de revisar o que nos digan cuál es el nivel de gravedad que tiene. Lo operaron de un cáncer en la tiroides el año pasado,
Sí, pero no sabemos qué ha pasado después, porque los cánceres no son así como que lo borras como si fuera con goma, ¿no? No. O sea, no sabemos. Pues ahora que lo vi tan encanecido y tan delgado. Bueno, también no está fácil, las cosas no están fáciles, ¿ves? Ni para él ni para todo el resto de los mexicanos. En Los Pinos ya se acabó el aire triunfalista, ¿eh? Ya todos andan cabizbajos y preocupados porque las cosas no salieron como ellos pensaban que iban a salir, ¿eh? Saldaña, estás muy callado. ¿Qué dijiste? Que estabas muy callado. Es que al final de cuentas la enfermedad de los políticos es secreto de Estado en este país. Qué terrible, ¿no? Sí. Oye, pues la enfermedad... la que parece, pues yo pienso que muchos habrán de decir que lamentable, yo no tengo el gusto ni conozco ese medio ni nada, pero el señor Zambrano tan lleno de vida a los 70 años, fíjate. Bueno, la historia de Zambrano es otra, ¿no? Uy, pues con el sustote que le habían puesto en España de una multa de 8,000 y pico de millones de pesos, a cualquiera no se le sacude los 70 años, ¿eh? Pero no era su dinero, fíjate. Que haya habido algo, ¿verdad? No, lo que pasa es que también ya son gente que pues, óyeme, ya a los 70 años no tienes la vida comprada ni a los 5 ni a los 70, ¿eh? ¿Por qué? Ha despertado suspicacia ciertamente, Jorge, ¿eh? Hoy me comentaban que estaban acompañados al señor Zambrano 2 apuestos empresarios argelinos de talla muy alta y bueno, traían producto de Argelia y bueno, ya sabes. ¿Qué? Argelinos, y no angelinos, argelinos. Y la estaba discutiendo, ¿Y estaban guapos? Sí. No sé. Dicen. No sé. Dijeron, ¿no? Porque yo me dijeron que eran muy fortachones y apuestos, pero sí, guapos, quién sabe. Pero el asunto es muy claro, ¿no? De que en el caso de Zambrano, le estaba viendo presente con sus abogados una demanda que ellos se aliaron a Holcim, que es la principal cementera del mundo, para poder hacer operaciones en España. Esto es una operación muy sencilla, ¿no? Pero la Comisión de Competencia de España les dijo, bueno, a ver, todos los documentos, y se acaba de reunir con un grupo de abogados. Se sube a su habitación y dicen que a los pocos minutos, yo no sé qué, generalmente te subes a tu habitación solo, ¿no? Digo, normalmente cuando estás de viaje, y sobre todo en este hotel que es muy... El Villamagna. El Villamagna de Madrid. Que precioso. Precioso y muy caro, por cierto, ¿eh? 300 euros la habitación sencilla. La sencilla. Oye, hoy es un año, ya cumpleaños el día de hoy de muerto, precisamente. Frank Sinatra. Sí, 16 años. 16 años. 16 años. Y es el tema siempre que nos acompaña en el programa. Oye, Lilia, pero lo que le pasó al señor Zambrano en España en nada se compara con lo que sucedió en México hace un par de años, cuando también se descubrió que tenía un gran adeudo fiscal y se lo arregló Cordero y le dijo, mira, ahí nos pagas con cemento. Y bueno, pues todavía sigue pagando con cemento. Pero en los pies de algunos, ¿eh? Nos tenemos que ir, Lilia. Bueno, pero ya sabemos que cuando alguien se muere, mira, si eras borracho, ahí te tomabas tus copitas. Claro. Todo mundo hasta lee sus novelas, ¿no? De todos los escritores que han muerto. Ya los decían. Jorge Saldaña, nos vemos. En la producción, Nos escribimos. Saúl Peña y Norberto Bautista. En la dirección de información, la agencia Al Momento. En los controles, Saúl Granados. En el soporte técnico, el ingeniero Víctor García. Los asistentes de producción, don Alfredo Villavicencio y César Villafranca. Yo soy Víctor Sánchez Baños, les deseo lo mejor de lo mejor. Soy Francisco Rodríguez, buenas gracias, muchas tardes. Mi nombre es Lilia Arellano. Si usted le agrega el .com, pues entrará a una página a donde apareceremos todos nosotros. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, buen provecho.